Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos apresentar agora o nosso confrade, ilustre conferencista, Alípio González Hernández, da Venezuela. Ele é diretor do Anuário Espírita em castelhano. Trabalhou na doutrina como presidente da editora espírita Mensagem Fraternal. Queridos hermanos de Ideal Espírita, vamos a pedir a Dios en su infinita bondad que nos bendiga a todos y que bendiga a este noble pueblo brasileño que nos permite estar aquí hoy disfrutando de las experiencias y de las enseñanzas de este congreso. Hace alrededor de 105 años se dirigía desde España hacia Venezuela un circo. Estas agrupaciones que se iban de pueblo en pueblo tratando de divertir a la gente. Y doña Amalia Domingo Soler, la gran escritora y poetisa del espiritismo, a quien todos conocen aquí en el Brasil a través de sus magníficas obras, especialmente las memorias del Padre Germán, sabiendo que este circo se dirigía a Venezuela, le entregó unos cuantos libros de los espíritus, evangelios y libros de los medios, diciéndole que a ver si encontraba en alguna parte de Venezuela algunas personas que pudieran interesarse de alguna manera con la lectura de estos libros. El primer pueblo en el itinerario del circo es un pequeño y hermoso rincón del estado Zulia, en Venezuela, que se llama Quisiro. Allí llegaron e inmediatamente encontraron personas interesadas en la doctrina espírita, y fue así que se fundó en aquella localidad el primer centro espírita en Venezuela, alrededor de 105 años. Hablar de la historia del espiritismo en Venezuela llevaría mucho tiempo y un conocimiento profundo que en verdad yo no tengo. Así que, aprovechando vuestra paciencia y benevolencia, voy a hacer apenas algunos esbozos y consideraciones sobre el movimiento en mi país. Hoy tenemos en Venezuela alrededor de unos 50 centros espíritas que siguen de alguna manera la corriente kardeciana. El movimiento, como ustedes pueden ver, es notable y está creciendo. Pero como se nos pide hablar un poco de la historia del espiritismo, vamos a destacar, entre muchísimos otros, dos hechos trascendentales que pueden ilustrar un poco las dificultades y el crecimiento que hemos tenido hasta este momento. Había en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, un obispo que estaba combatiendo fuertemente al espiritismo, por la prensa, por la radio inclusive, y en los discursos desde el púlpito. Hasta que un día tuvo que ir a la ciudad de Mérida, en la zona andina, a recibir o a dar unos cursillos, y entonces allí por la noche otros padres que también participaban de la reunión, vestidos de civil, lo invitaron para que asistiera a una reunión espiritista, y él fue. Se trata de Monseñor Enrique María Dubuc. En aquella época, Monseñor Enrique María Dubuc comenzó a dialogar con los espíritus y a enterarse de la realidad del mundo espiritual.
Su posición en la iglesia, con la jerarquía que tenía, le impedía asumir de entrada una posición más patente, una posición más amplia. Sin embargo, convencido de los principios fundamentales del espiritismo, publicó en el diario El Nacional de Caracas, Venezuela, un artículo que lo haría famoso por su contenido y por la importancia del mismo. Yo me he traído hoy una fotocopia para que ustedes lo vean, del diario del lunes 31 de octubre de 1960. El artículo se titulaba ¿Qué es el espiritismo? Y en él hace Monseñor Enrique María Dubuc una serie de aclaraciones, una defensa y plantea luces sobre el movimiento, lo que sería después el movimiento espiritista venezolano, porque al estar una persona de dentro de la Iglesia Católica defendiendo el espiritismo, esto trajo un choque tremendo en aquellas personas que tenían algún interés y comenzaron a interesarse. Monseñor Enrique María Dubuc es un hombre de mucha importancia dentro del pensamiento filosófico venezolano. A raíz de los traslados de los restos del libertador Simón Bolívar desde Colombia a Venezuela, le correspondió a él pronunciar la oración fúnebre. Y en ese momento dijo: 3 son las dimensiones que delimitan el tamaño moral de un hombre: la generosidad, la elevación de principios que lo inspiran y una paciente fortaleza ante los embates de la adversidad. El hombre grande abre su corazón y sale de sí mismo para darse a todos sin buscar otra recompensa que la satisfacción del bien que hace, y esto por los ideales superiores que lo animan. Como ustedes pueden notar, estamos en presencia de un hombre de altos quilates en el pensamiento y en el sentimiento. Por eso, cuando se convirtió al espiritismo, creó un conflicto tremendo dentro de la jerarquía católica venezolana, pero dio un impulso también al movimiento espiritista, produciendo enconados debates que traerían un crecimiento y una honda significación para el movimiento en nuestra patria. Hoy, Monseñor Enrique María Dubuc está en el mundo espiritual. El texto completo de aquel artículo publicado el lunes 31 de octubre de 1960 aparece en el Anuario Espírita en castellano del año de 1986 para aquellas personas interesadas. Otro ejemplo dentro de lo que ha sido el movimiento espiritista venezolano lo tenemos en la Madre Felicidad de los Pobres, la hermana Felicidad Ferrer González. Esto era una señora que era monja, y siendo monja fundó asilos, fundó albergues para los niños, fundó casas para los ciegos y creó todo un movimiento de caridad en Venezuela. Entonces un día comenzó a conocer la filosofía y la doctrina espírita y se ha convertido en la primera mujer espírita que nosotros conocemos, que regenta y dirige posiblemente el primer asilo espírita que existe fuera de Brasil. Este cambio tan significativo en su vida también impresionó por su importancia y por el mensaje silencioso que encierra, pues se trata de una mujer volcada al servicio de los demás. Significó
un impacto tremendo y continúa significando un impacto tremendo en la colectividad que la conoce. Podríamos seguir narrando muchísimos casos más. Como decíamos al principio, tenemos alrededor de unos 50 centros espiritistas. Entre ellos está Mensaje Fraternal, donde hago las veces de director. Para hablar del desarrollo del espiritismo en Venezuela, tenemos que hablar de la hidalguía, de la generosidad, del desinterés y de la bondad del espiritismo brasileño. ¿De qué manera? Han sido varios los oradores y adoctrinadores brasileños que nos han visitado. Podemos destacar a la hermana María Aparecida Garbati, que ha ido infinidad de veces a nuestro país, quedándose por varios días, por quincenas, organizando centros, dando cursos de pases, dando cursos de orientación mediúnica, ayudándonos a todos para que podamos después hacer nuestro trabajo. La hermana María Aparecida Garbati creo que ha ido unas 4 o 5 veces a Venezuela y son muchos los centros espiritistas en la región venezolana que tienen su fundación o su crecimiento basado en las enseñanzas de esta noble e infatigable trabajadora brasileña. Otra persona también con honda vinculación en el crecimiento y desarrollo del movimiento espiritista venezolano es, por supuesto, nuestro Divaldo Pereira Franco, quien ha hecho innumerables presentaciones en nuestro país. Recientemente nos acompañó el 22 y 23 de enero en Caracas, el 24 de enero en Maracaibo y el 25 de enero regresamos a Caracas para 4 presentaciones. Anteriormente había estado en 1987 y anteriormente había estado creo que en 1985. Pienso que Divaldo debe tener alrededor de unos 10 años tratando de implantar, de llevar, de propagar el espiritismo en las tierras venezolanas en su triple aspecto de ciencia, filosofía y religión, identificándose siempre como espiritista cristiano, como debe ser. Otros grandes trabajadores de la doctrina espírita también nos han dado su apoyo. Nuestros trabajos en Mensaje Fraternal comenzaron hace aproximadamente 10 años. Para la época no teníamos casi libros ninguno traducidos al castellano. La gran bibliografía espírita brasileña permanecía prácticamente sin ser conocida no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Así surgió un trabajo de unión con nuestros queridos hermanos del Instituto de Difusado Espírita y con el apoyo de la Federación Espírita Brasileña. Se ha logrado tener hoy una cantidad bastante numerosa de libros traducidos al castellano que, con lo que respecta a nuestra editora, alcanzan a 56 títulos para este momento. Entre ellos, alrededor de unos 30 de Chico Javier y de unos 6 de Divaldo Pereira Franco y otros libros importantes como Sensala de nuestro Salvador Gentile, Vida en Familia de Rodolfo Cagliari y otros más. Recientemente hemos, en un trabajo también en conjunto, editado 21.400 ejemplares de El Espiritismo en su más simple expresión en Venezuela y una edición acá en Brasil que se va a hacer de unos 25.000 ejemplares. Todo este trabajo no fuera posible si no contáramos con ese elemento tan valioso que hay dentro de la doctrina espírita para que las cosas funcionen, que es el amor, el desinterés,
el deseo que las cosas se hagan de manera silenciosa, de manera callada, de manera escondida. Nosotros no podríamos hablar del espiritismo en Venezuela sin agradecer a Salvador Gentile, a Arceo Scanavini, a Francisco Tilsen, al doctor Juvenir y a todos los miembros de la Federación Espírita Brasileña, tanto actual como a la anterior, todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la atención, todo el amor que han demostrado por nosotros. Entonces, hemos logrado producir una cantidad de libros suficientes para ponernos a trabajar con ellos en las calles de Caracas, donándolos a aquellas personas que tengan algún interés en la doctrina. Hoy en día, el movimiento espírita está creciendo gracias que nos preocupamos por llevar a los hospitales, a las cárceles, a las calles, el libro espírita y regalárselo a todas aquellas personas que tengan algún interés en los postulados de la doctrina. Recientemente tuvimos una experiencia muy hermosa, porque a raíz de editar el espiritismo en su más simple expresión, cosa que ocurrió hace poco, consideramos que dar ese libro en plena calle era un poco violento, porque no es lo mismo ofrecerle a una persona que no sabe qué es el espiritismo, ofrecerle un Jesús en el hogar, un Manos Unidas, una atención, que ofrecerle el espiritismo en su más simple expresión, que ya es un título que vincula a la persona realmente con un tema. Y nosotros pensábamos que íbamos a tener algún tipo de rechazo, dado que la palabra espiritismo aparecía allí de una manera clara y tajante, que no había absolutamente nada que esconder. Sin embargo, con valentía, haciendo nuestras oraciones y pidiendo a Dios que nos apoyase, comenzamos a hacer esta distribución en plena calle. ¿Y cuál no sería nuestra gran sorpresa al comprobar que nadie votaba los libros que recibía? Pusimos personas a investigar, a seguir a las personas, a ver si habían votado los libros. Por el contrario, la gente se arremolinaba para recibir aquel mensaje de amor. Esto nos lleva a ver que el espiritismo en Venezuela tiene un gran futuro, porque al haber la vinculación del espiritista con su pueblo, entonces nosotros vamos a encontrar la respuesta, porque estamos tratando de hablar de corazón a corazón. Estamos llevando a ese pueblo el espiritismo en su triple aspecto con mucha coherencia. Siempre dijimos que para nosotros el espiritismo era ciencia, filosofía y religión. Siempre dijimos que nosotros éramos espiritistas cristianos. Y así estamos identificando nuestro trabajo y así estamos cosechando nuestros éxitos. Hablar de que hay unificación en el movimiento espiritista venezolano sería mentirles a ustedes. Entre esos 50 centros existe un abanico de todas las formas. Hay los que toman de Kardec apenas un 20%. Hay los que ven a Kardec como el gran filósofo, como el gran científico, si acaso como el gran codificador, pero entonces quieren dejar de lado y dejan la parte más importante, que es la parte cristiana, la parte que nos relaciona con Jesús. Recientemente, en mi casa, teníamos una discusión con uno de los dirigentes más connotados de lo que pudiéramos llamar el espiritismo cientificista en Venezuela, y entonces él nos discutía que el adjetivo de cristiano era una invención de los brasileños. Pero como nosotros hemos leído la obra de Kardec completa, le discutimos que eso no era así, que la adjetivación de espiritismo cristiano es algo propio de Kardec. Después, haciendo una investigación, hemos descubierto que nuestro amado maestro y los espíritus que lo secundaron, en 12 oportunidades hasta ahora hemos conseguido que Kardec identifica al espiritismo como cristiano. Y ese es el espiritismo que nosotros estamos tratando de implantar y de desarrollar allá en Venezuela. Ahora bien, hay otros tipos de espiritismo. Hay aquellos que se dedican a la disquisición filosófica, que se paran horas hablando
si las barbas de Dios son rojas, si las barbas de Dios son negras, o si son de otro color, o si Dios tiene barba o no tiene, o si tiene cara o no tiene. Nosotros no tenemos tiempo para esto, estamos dedicados a tiempo completo al trabajo cristiano. Pero esto existe. Hay también, lamentablemente, dentro del movimiento espírita venezolano, y ojalá que esto fuera dentro del movimiento espírita venezolano, porque lo he notado en otros movimientos que no vamos a identificar, hay quienes están dentro del movimiento para hacer política, para ocupar los primeros lugares, para que sus nombres aparezcan en los titulares de la prensa espírita o de la prensa profana. Hay quienes dentro del espiritismo usan el espiritismo para supuestamente destacarse. La verdad es que estos hermanos todavía no comprendieron la importancia y la grandeza de la doctrina espírita en la vida, que es un movimiento esencialmente renovador que busca la transformación íntima y el servicio al prójimo, la entrega personal del hombre a sus hermanos que conviven con él en la tierra. Recientemente me decía un brasileño amigo, es que el servicio al prójimo es una conquista del espíritu. Y es verdad. Yo había visto el servicio al prójimo como una obligación, como un deber, como una solidaridad, pero nunca lo había visto como una conquista del espíritu. Esto es cierto. Entonces, en este orden de ideas de que el servicio al prójimo es una conquista del espíritu, ahí estamos viendo nuestro propio despertar. Y en ese despertar, algunos hemos entendido esta grandeza de la doctrina espírita y estamos trabajando. Pero lamentablemente la inmensa mayoría todavía está hablando. Hablan, pero no hacen nada. Esa es la realidad, y no solo de Venezuela, sino de gran parte de otros países. Por supuesto, el tiempo, que es un aliado especial del progreso del hombre, va a dilucidar esto, a favor del espiritismo cristiano, a favor del trabajo, porque más tarde o más temprano nosotros tendremos que hacer las cosas, en vez de hablar de las cosas. Si nosotros hiciéramos, queridos hermanos, una división muy especial, separásemos a los que trabajan de los que hablan, entonces nos daríamos cuenta que del lado de los que trabajan hay unos muy poquitos, del lado de los que hablan hay montones. Este problema se nota profundamente dentro del espiritismo venezolano. Por eso las obras no son muchas. ¿Cuáles son las obras que tenemos? Como les decía al principio, tenemos probablemente uno de los dos asilos que hay fuera de Brasil para atender a los ancianos. El asilo de la Madre Felicidad de los Pobres, de quien hacía referencia antes. El otro asilo está en la ciudad de Puerto Rico y se va a inaugurar ahora en diciembre. Por supuesto, es un asilo mucho más hermoso. Forma parte de las instalaciones de un centro espírita envidiable por su grandeza y por su amor, que es la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico. Otras obras que tenemos en Venezuela, tenemos dos escuelitas para niños. Y hay un caso muy simpático con esto de las escuelitas. Un hermano de Valera, cansado de las discusiones inútiles entre hermanos que no producían nunca nada, se retiró hasta su casa en un pueblo lejano y allá dice, yo voy a hacer algo, y comenzó a educar a sus dos hijos. Cuando los vecinos se enteraron que el domingo a las 9 de la mañana había un maestro que estaba enseñando lecciones de moral debajo de los árboles, comenzaron a llevar a sus hijos. Y entonces había 12, después había 28 cuando yo fui, ahora no sé cuántos habrá, pero posiblemente dentro de poco haya 50 muchachos recibiendo esas clases. Esto nos ejemplifica la realidad del espiritismo en Venezuela y la realidad del espiritismo en otros muchos países de América hispana, donde, como decía, la política y el personalismo están haciendo daños tremendos. Los hermanos se han olvidado de a quién tenemos que promover, es a Jesús, al trabajo cristiano, a Kardec, a Lipio González, no importa, yo no soy nadie, la doctrina lo es todo. Eso es, así entendemos nosotros la doctrina. Perdónenme la franqueza, pero esta es la lucha que nosotros estamos llevando allá. Y esta lucha que está ocurriendo en Venezuela, está ocurriendo en otros muchos países. Hay un caso muy singular. En los tiempos de Kardec había 1000 centros espiritistas.
En Brasil habría unos 20 de esos centros, no sé, más o menos. Hoy tenemos 6.700 centros espiritistas. 6.000 en Brasil, 700 en el resto del mundo. En Brasil ha crecido el espiritismo vertiginosamente, porque es cristiano y porque es religioso, y porque está con Jesús. En Hispanoamérica, en muchos países, el espiritismo ha sido un fracaso, y es un fracaso, porque los hermanos se han alejado de Jesús, y se han alejado de Kardec. Están haciendo un espiritismo sin Jesús y sin Kardec. La consecuencia, centros donde no asisten más de 4 o 5 personas, o 10 o 15, instituciones que se están cayendo, que se están muriendo envejecidas, falta de contacto con el pueblo, falta de la energía moral que da el cristianismo cuando se practica. Eso es. Ese problema que lo hay en Venezuela es un problema singular, general, en muchos ámbitos de Latinoamérica. Esa es la lucha, hermanos. Una lucha por mantener un contacto de corazón a corazón con nuestro pueblo, de tratar de implantar la doctrina espírita no como una obligación, sino como un llamado a la transformación moral del hombre. Tenemos dificultades, pero estamos creciendo, porque en los tiempos de Kardec no había ningún centro espírita en Venezuela, ahora tenemos 50. En otros países, en los tiempos de Kardec, había 800, 600, 400, 300 centros, hoy hay 8. Hay 6, hay 9. ¿Ves? Esta es la realidad. Pero es una realidad por eso, porque los hermanos se han olvidado de la esencia de la doctrina. Un ejemplo típico de esto es lo siguiente. Kardec, en más de 1000 veces, y los espíritus, recomiendan que nosotros debemos orar. Recomiendan las oraciones para todo. El capítulo más grande de la doctrina espírita, como ustedes saben, está dedicado a la oración. Bueno, en Hispanoamérica tenemos espiritistas vergonzantes que no quieren orar y no oran. Y como les da vergüenza nombrar la palabra oración, dicen elevación de pensamiento. ¿Qué tiene que ver la elevación de pensamiento con la oración? La oración podría ser elevación de pensamiento, pero es elevación de sentimiento, es confesión, es unión con Dios, es muchísimas más cosas que elevación de pensamiento. En muchas partes de Hispanoamérica la doctrina espírita está siendo distorsionada, se está haciendo un espiritismo sin Kardec y sin Jesús. Y esto es grave, por eso es que no crece el espiritismo. Gracias a Dios tenemos ahora muchos libros, y tenemos muchos jóvenes dirigentes, y tenemos muchas instituciones que se están dando cuenta de esta situación y que están cambiando. Entre ellas podemos destacar el crecimiento y el trabajo vertiginoso de la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico y de otras muchas más. Nosotros en Mensaje Fraternal nos dedicamos a la divulgación del espiritismo cristiano. Nuestra tarea consiste en dar a conocer el mensaje completo de Kardec a todos aquellos que de buena voluntad lo quieran recibir. Queremos transmitir y que se sepa, que se conozca ese mensaje y que después la gente sepa qué atenerse. Para eso, como les decía, vamos a las cárceles, vamos a las calles, damos a la gente, recibimos y mantenemos contacto con 46 centros espíritas de Venezuela, a los cuales le damos gratuitamente toda la colección de libros para que ellos hagan a su vez cursos y se desarrollen. Cuando algún centro espiritista nos pide que les demos alguna cantidad especial porque tienen algún evento de importancia especial, así lo estamos haciendo. Gracias al apoyo que recibimos de los hermanos brasileños, estamos llegando también a otros países de Hispanoamérica. Y hoy en día podemos decir que estamos en los 30 países, creo que son 30, de habla castellana que existen. El Anuario Espírita, que es una de nuestras publicaciones en castellano, ya va por su 6ª edición, y este año hemos tenido que sacar una segunda edición, porque la primera de 10.320 ejemplares se agotó, y entonces hicimos una de 2.880 para 13.200 ejemplares repartidos en más de 30 países, en algunos de los cuales con mucha profundidad. Queridos hermanos, yo no tengo la capacidad para hacer un análisis histórico de lo que ha sido el movimiento espiritista venezolano. Por eso es que me he permitido hacer estos enfoques de
el nacimiento, 2 toquecitos sobre el crecimiento y sobre lo que es la realidad hoy, para que en base a esa realidad podamos quizá sacar alguna enseñanza que nos pueda servir a cualquiera de nosotros para los trabajos que tenemos caminando. El apoyo del mundo espiritual al movimiento espiritista venezolano no se ha hecho esperar. Y es así que innumerables espíritus que son los que han ayudado a desarrollar al movimiento espiritista venezolano participan allá en nuestra nación, y es así que los videntes que han ido muchas veces de Brasil han visto al venerable Becerra de Menezes, a Emmanuel, a Chico Javier mismo con espíritu y a otras entidades más que son muy conocidas aquí en Brasil. Dentro de la dinámica que supone un crecimiento, tenemos crisis constantes, es natural. Ahora, ¿qué va a ser del movimiento espiritista venezolano? Va a ser un movimiento exitoso. Es posible que en unos 10 años más estemos alrededor de 100 centros espíritas. Hoy, de estos 50 centros, alrededor de unos 21 o 22 centros, quizá 23, enarbolan la bandera del espiritismo cristiano. Los demás están dentro de distintas corrientes. Esperamos que cuando pasen esos 8 o 10 años más, la inmensa mayoría esté dentro de la corriente completa de un espiritismo con Kardec y de un espiritismo con Jesús. Porque la savia del espiritismo es el evangelio de nuestro Señor. Un evangelio vivido, un evangelio practicado en el amor que nosotros nos debemos a nosotros mismos y en el amor hacia nuestros semejantes. Y ese amor se debe manifestar en nuestra acción renovadora. El problema de la calle que mencionaba esta mañana nuestro Raúl Teixeira en su brillante disertación, lo enfrentamos allá. Infancia abandonada, jóvenes delincuentes, personas desorientadas, gente que se quiere suicidar. Todas estas cosas las tenemos. Y entonces, si el espiritismo no tiene una respuesta, o los dirigentes espiritistas no se la queremos dar, la gente se va en desbandada. Pero si nosotros ofrecemos una respuesta consoladora de que todos somos hijos de Dios y de que alguna vez o siempre vamos a recibir solución de nuestros problemas a través del esfuerzo propio y a través del amor que nuestro Padre tiene por todos nosotros. Así, queridos hermanos, en Venezuela, en Mensaje Fraternal, estamos con Kardec y estamos con Jesús. Y practicamos en lo posible un espiritismo evangélico en su triple aspecto de ciencia, filosofía y religión. Muchísimas gracias.